con respecto a la sentencia que se ha dictado en la que se condena por parte del Tribunal Supremo a Irene Montero por atentar contra el derecho al honor de Rafael Marcos, por atribuirle de una forma indirecta el ser un maltratador. David, ¿quieres comentar algo respecto al...? Bueno, la verdad que este tema tiene muchísimos matices. En primer lugar, si queréis podemos comenzar hablando del por qué se produce esa condena al derecho al honor. Como ha salido publicado en muy distintos sitios, efectivamente se ha producido una condena a Irene Montero por entender que se ha vulnerado el derecho al honor del demandante, concretamente el derecho al honor. Y el derecho al honor, como hemos dicho en muchas ocasiones, la vulneración se produce porque se realizan unas manifestaciones en relación a esa persona que atentan gravemente contra su fama o su reputación social. En este caso, lo que se dirimía aquí, al parecer, porque hay que hacer un apunte muy importante, nosotros no hemos tenido acceso a la sentencia del Tribunal Supremo, al contenido íntegro, por lo tanto, de esa sentencia no conocemos expresamente los elementos que se han considerado como probados, el razonamiento y fundamentación jurídica del Tribunal Supremo de forma expresa. Lo que sí hemos podido acceder es a las distintas noticias que se han publicado y también a la publicación que ha hecho el Tribunal Supremo en su sala de prensa, donde a grandes rasgos sí explica un poco el contenido de esa sentencia y su fundamentación. En este caso, lo que se estaban enjuiciando, según se deduce de esa nota del Tribunal Supremo, son unas manifestaciones realizadas por Irene Montero. Creo recordar que en la presentación, no sé si en un acto de presentación de algo, en relación a la figura de la mujer del demandante, en este caso de Rafael Marcos, y donde se alude a una serie de cuestiones relativas a determinados episodios de malos tratos, incluso de abusos, aunque se hace de forma genérica, como dice el Tribunal Supremo. Y además eso fue acompañado de un tuit en el perfil de Irene Montero en el que acompañó un vídeo de esas manifestaciones. Entonces lo que hace el Tribunal Supremo, a través de su razonamiento jurídico, es determinar si esas manifestaciones que son realizadas por Irene Montero vulneran el derecho al honor. Dicho de otra manera, si esas manifestaciones dañan o atentan contra la fama, el buen nombre o la reputación social de esta persona. Y sobre eso, pues evidentemente el Tribunal Supremo se pronuncia en base a muy distintas consideraciones y lo que va haciendo es analizar, según se deduce de esa nota, la contraargumentación que realiza Irene Montero, la defensa de Irene Montero, y esgrimir la fundamentación de el por qué sí llega a considerar que efectivamente se ha producido esa vulneración del derecho al honor. Hay un primer dato llamativo en este caso, que es que aquí nos encontramos con una primera sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Muchas veces cuando hemos hablado de otras cuestiones, de otros temas, de otras personas, hablamos de una sentencia en primera instancia, una sentencia en segunda instancia, que es la que suele resolver la audiencia provincial, hablo en derecho al honor, intimidad, y luego finalmente, ante un recurso de casación, normalmente, el pronunciamiento del Tribunal Supremo, pero en este caso se produce la curiosidad de que quien en primer lugar se pronuncia sobre este tema es el Tribunal Supremo. Entonces, pues bueno, si queréis un poco, ahondamos un poco acerca del por qué en este caso se produce algo tan llamativo que a la gente le puede llamar la atención de por qué hay una primera sentencia por parte del Tribunal Supremo. Iván, ¿por qué enjuicia directamente el Tribunal Supremo? Bueno, pues esto es sencillo y ciertamente discutido políticamente, y es por su condición de diputada. Los diputados están aforados y como tales aforados
las demandas tienen que presentarse, perdón, a los diputados nacionales, las demandas tienen que presentarse ante el Tribunal Supremo. Si los diputados fueran autonómicos, ya la competencia es el Tribunal Superior de Justicia, cada comunidad autónoma, pero en este caso, al ser diputada nacional, la demanda la conoce en única y primera instancia el Tribunal Supremo. Este es un privilegio que atribuye nuestro Estado de Derecho, nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial y, bueno, son los aforamientos que han sido bastante discutidos, tanto el aforamiento de la Casa Real, concretamente el Rey, los aforamientos de los diputados nacionales e incluso los aforamientos de los diputados autonómicos. Sí, aquí hay algo fundamental, efectivamente, porque así lo dispone la ley. La competencia para conocer de esas causas es del Tribunal Supremo. Sí que es cierto que la mención que se contiene en la Constitución española, por ejemplo, hace referencia a las cuestiones penales, pero luego sí que es cierto que se ha desarrollado, especialmente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, perdón, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tanto en sede civil como en sede penal conozca el Tribunal Supremo. Civil y penal, por así decirlo, las cuestiones como el derecho al honor, a la intimidad, todas esas cuestiones son cuestiones civiles, y el penal, por simplificarlo de una forma muy simple, valga la redundancia, son las cuestiones que llevan aparejadas, pues son los delitos. Cuando se enjuicia un delito es cuando hablamos de una cuestión penal. Pero aquí sí que hay una diferencia, y es que, o una matización, que es que además cuando se va a enjuiciar la comisión de un delito en sede penal, por tanto, por parte del Tribunal Supremo respecto de un aforado, en este caso, Irene Montero reuniría la doble condición de miembro del gobierno, porque es ministra, y además la condición de diputada, porque forma parte de los 350 diputados del Congreso. Y es que para poder enjuiciar se tiene que cumplir, además, para poder instruir y enjuiciar la comisión de un delito, se tiene que cumplir otro requisito, que es la realización del suplicatorio al propio Congreso o Senado. ¿En qué consiste el suplicatorio? Pues llanamente es que se debe pedir autorización por parte del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene que pedir autorización al Congreso o al diputado para poder tramitar ese delito. Hay algunas excepciones, por ejemplo, si en este caso al diputado se le pilla cometiendo un delito infragranti, se le puede detener, se le puede instruir, pero sí que es cierto que en el plazo de 24 horas también se tiene que comunicar. La ley ya no dice que se tiene que pedir esa autorización, pero se tiene que comunicar esa situación. Y hay algo curioso que también resulta un poco llamativo cuando se lee en la ley, que es que si esa Cámara, o sea, el Congreso en este caso, se negase a conceder esa autorización, dice la ley que se sobresee el proceso, se archiva por ser simple respecto de esa persona, pero que podrá continuar respecto de personas que no tengan ese aforamiento o que sí se puede, a lo mejor, de determinados diputados concederse para uno y no negarse para otros. Pero resulta curioso que esa negativa por parte del Congreso o del Senado dé lugar al sobreseimiento de un procedimiento. Luego también es bastante importante tener en cuenta que aunque incluso se dé esa autorización por parte del Parlamento para poder, o del Congreso, para poder instruir una causa contra una persona aforada, que se tiene que aprobar en sesiones ordinarias parlamentarias, y creo que existen solamente 2 al año. Es decir, que al final lo que se produce es una ralentización de cualquier procedimiento a través de este procedimiento o esta protección que tienen los diputados. Como dice Iván, es un privilegio, y un privilegio al fin y al cabo se traduce en eso, en determinadas circunstancias que pueden acabar resultando favorables a aquellas personas que tienen ese privilegio. De todas formas, hay un mensaje de la cuestión ideológica
Es decir, no somos todos iguales ante la ley. Y obviamente sí, pero todas las normas tienen, o en teoría deberían de tener una especial razón de ser o un razonamiento jurídico para ser promulgadas, ¿no? Y obviamente somos todos iguales ante la ley, pero lo que pretende la norma o el privilegio o el aforamiento es dotar de una cierta independencia a los diputados y a todas las personas aforadas, es decir, que no se encuentren en razón de su cargo miles y miles de denuncias, que no les perturben, que no tengan que estar todos los días en el juzgado, que no tengan miles de demandas. Es decir, es un poco la naturaleza jurídica de ello, es la salvaguarda de que trabaja por el interés público, ¿no? En esto podremos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero sí que tiene una causalidad, es decir, no es un privilegio de porque sí, siempre se busca una finalidad. Es que una cosa es la finalidad que se persigue con la ley, que puede ser perfectamente lícita, como acabas de decir, y otra cosa es cuando se pervierte esa finalidad y se le da otra utilización distinta. Y luego, pero luego hay un matiz, que se nos aplica una ley distinta. En este caso, quien enjuicia es el Tribunal Supremo, pero la ley que se aplica es la ley que se aplica a cualquier persona en relación a la vulneración del derecho al honor y los criterios que establecen nuestros tribunales para determinar. Es decir, se nos juzgan en base a los mismos criterios y al mismo ordenamiento jurídico sin perjuicio del aforamiento.